Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Yo hago ejercicio, oiga, y me relajo y puedo dormir bien. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, por mucho tiempo y en varias ocasiones hemos mencionado la importancia del ejercicio. Hay que hacer ejercicio. El cuerpo es un organismo que si no se usa, es tal o parecido como una máquina que no se usa, que se enmohece. Su cuerpo, mientras más usted lo use, más le va a durar. Mientras menos le use, más problemas va a tener con él. El cuerpo necesita uso, necesita movimiento. Voy a la pizarra un momentito para hablar de este tema de por qué es que el ejercicio tiene un efecto calmante, porque hay unas razones para ello, ¿no? Ustedes me han visto en varios episodios hablar del tema de pasivo y excitado, ¿no? En principio lo que es esto. El cuerpo humano está, todo el sistema del cuerpo humano, todos los órganos, todas las glándulas, que si el páncreas, que si el hígado, que si los riñones, que si los ovarios en la mujer, que si los testículos en el hombre, que si el corazón, que si los pulmones, o sea, todo lo que está pasando dentro del cuerpo, todo, se dirige a través del sistema nervioso central autónomo. ¿Qué quiere decir? Que es el sistema nervioso autónomo, quiere decir que opera por su cuenta, que no le pregunta a usted. O sea, que es en automático. Por ejemplo, usted ahora mismo no está pensando a qué velocidad va su corazón, ni está pensando si está todavía digiriendo lo que usted comió en la última comida. O sea, que todos los procesos vitales del cuerpo ocurren en automático. Eso es una ventaja. Y está todo siendo dirigido desde el cerebro, desde aquí atrás, desde el cerebellum, que es como el computador. Hay una cablería que baja, es una cablería, porque es el sistema nervioso. Y esa cablería envía impulsos eléctricos, que de hecho son corriente, electricidad. Y con eso el computador de acá, el cerebellum, controla todo lo que está pasando en todos los órganos de su cuerpo, ¿no? Esa es la forma en que funciona el cuerpo y esa es la forma en que funciona el metabolismo. Ok, ahora, este sistema nervioso está dividido en dos partes. Si usted ha oído alguna vez de una persona que le dio un derrame cerebral, la persona que le da un derrame cerebral muchas veces se le paraliza la mitad del cuerpo. En el cuerpo todo está dividido en dos, como positivo, negativo, centro de la célula, lado de afuera de la célula, o sea, lo que llaman el núcleo y el citoplasma, ¿verdad? O sea, en el cuerpo todos son pares. Y como decir hombre y mujer, ¿no? O sea, que en el cuerpo todo funciona en pares. ¿Qué pasa? El sistema nervioso también está en pares. El sistema nervioso está dividido en dos partes. Hay una parte que nosotros le llamamos sistema nervioso pasivo, que es lo que los médicos llaman parasimpático. Tiene que ver con descansar, con relajarse, con digerir, con desintoxicar, acciones de reparación, de restauración del cuerpo. Ahora, hay otra parte del sistema nervioso, que es el lado contrario, que nosotros le llamamos sistema nervioso excitado. Esa parte los médicos le llaman el sistema nervioso simpático. ¿Ok? Esto tiene que ver con acción, con moverse, con percibir, con oler, con ver, con correr, con pelear. Así que esto es para tranquilizar, para relajar, para parar la actividad. Y esto es para excitarse, para funcionar, para moverse, ¿no? Y el cuerpo suyo se pasa todo el día pasivo, excitado. Pasivo, excitado. Todo el día está cambiando de un lado al otro. Por ejemplo, si usted se levanta por la mañana, pues a lo mejor se levanta medio cansado, con dificultad para salir de la cama, tiene todavía sueño, está todavía muy activo el sistema nervioso pasivo. Es como si tuviera el freno puesto, ¿no? Luego se toma su cafecito y como que empieza a acelerar y ahora se despierta más el sistema nervioso excitado y de momento se da cuenta que va tarde para el trabajo. Ahora se disparó el sistema nervioso excitado, ¿no? Llega al trabajo, le dan una primera mala noticia, se le dispara más el sistema nervioso excitado. Por la tarde se toma un cafecito en la oficina, lo que sea, pasa un buen rato, está más pasivo. Llega a su casa, va a cenar, tiene que tener activo el sistema nervioso pasivo, porque si lo tiene muy excitado, ni buena digestión puede hacer.
va a dormir, usted necesita activo el sistema nervioso pasivo, porque si está muy agitado no puede dormir, no puede profundizar el sueño, ¿no? Así que todo el día el cuerpo se pasa excitado, pasivo, acelero, freno, excitado, pasivo, acelero, freno, está todo el día. Ok, ahora, todos nosotros, como hemos visto en algunas ocasiones, tenemos cierta tendencia más hacia un lado que hacia el otro. Por ejemplo, Frank Suárez, este cuerpo es un cuerpo que es predominantemente pasivo. Mi esposa Elizabeth tiene un sistema nervioso excitado, ¿no? Jorge, que está allá atrás, tiene un sistema nervioso excitado. Esos son amantes del dulce, todo con ellos rápido, no se pueden estar quietos. Usted habla con Jorge y Jorge siempre está así, moviendo. Sí, da trabajo. Y parece, a veces yo estoy hablando con él, y él parece que está mirando lo que está atrás y yo me distraigo a ver qué es lo que está mirando. Pero lo que pasa es que son como ansiosos, ¿verdad? Es un cuerpo que necesita movimiento, ¿eh? Lo peor que usted le puede hacer a alguien que tiene un sistema nervioso excitado es amarrarle las manos. Lo mata, porque ellos tienen la piernita moviéndose siempre están en movimiento. Entonces el sistema nervioso pasivo es como más tranquilo, más imposado. Usted siente el cuerpo ahí y ahí se queda, ¿no? Ok. Ahora, lo que pasa con esto es que si una persona hace ejercicio, ¿verdad? El ejercicio significa que hay que hacer movimiento. Cuando usted hace ejercicio, usted está obligando al cuerpo a entrar al sistema nervioso excitado. Vecuando usted hace mucho ejercicio, por eso esta persona pregunta, ¿por qué es que si yo hago ejercicio me siento tan tranquilo, puedo dormir bien? Pues muchas veces, a veces una persona me dice, oye, no puedo dormir bien. Yo le digo, ok, ¿no puedes dormir bien? Ok. Empieza por tomar Magic Mac. Magic Mac es magnesio, ¿no? ¿Para qué? Para que tranquilices el cuerpo porque el magnesio relaja. Quita la grasa que excita, quita la sal que excita, quita la carne roja que excita. Y si todavía no puedes dormir bien, vete a hacer ejercicio. Y la persona dice, ¿pero cómo voy a hacer ejercicio? Pues que si haces ejercicio te va a dar sueño. ¿Pero por qué el ejercicio me da sueño? Ahí viene la explicación. Cuando usted dispara el sistema nervioso excitado y usted lo activa, el cuerpo va a querer balancearse, fíjense. El cuerpo humano funciona algo más o menos así. El sistema nervioso funciona algo así. Funciona como si fuera una balanza. Acá está el pasivo y aquí está el excitado. La salud, el metabolismo perfecto está aquí, en el balance. Balance, equilibrio, ahí es que está. Cuando el cuerpo se pone demasiado excitado, si se permaneciera demasiado tiempo en excitación, las células sufren daño. Si el cuerpo se pone demasiado pasivo y permaneciera demasiado tiempo en pasivo, las células sufren daño. O sea que el daño viene a las células cuando el cuerpo está o demasiado pasivo o demasiado excitado por demasiado tiempo. O sea que usted puede pasar de pasivo a excitado, y mientras usted no se le quede el pedal acelerado pegado o el freno pegado, usted no tiene problemas de salud. Así que lo que nosotros buscamos con el metabolismo, con el mismo poder de metabolismo, es que usted pueda balancear su metabolismo. ¿Qué pasa? Cuando una persona hace ejercicio, lo que hace es que excita el cuerpo y entonces se acelera la excitación. El cuerpo, como el cuerpo trata de buscar su propio balance, cuando usted hace mucho ejercicio, él lo que va a hacer es que va a activar el lado pasivo para compensar. Por lo tanto, si usted no podía dormir bien y se va a hacer ejercicio y hace ejercicio y hace ejercicio y camina, usted va a dormir como un bebé. Va a dormir como un bebé porque al activar el excitado está obligando al cuerpo a que le active el pasivo. Y como el pasivo es el que da el sueño, pues ahora a dormir como un bebé. Y eso se los comunico porque la verdad siempre triunfa.